En las elecciones de 1910 se impone la fórmula Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza. Llegaba al gobierno el sector de la élite que entendía que había que cambiar algo para no perderlo todo. Confiaban en que ellos ganarían las elecciones y sabían que el radicalismo no se proponía modificar el esquema socioeconómico ni la relación con Inglaterra, sino depurar la vida política y ampliar la participación en los ingresos de las nuevas capas medias que constituían su base social. Había que aplacar la creciente agitación social abriendo una válvula de escape a la olla a presión en que se había transformado la sociedad argentina. Sáenz Peña logra en 1912 la sanción de la ley electoral, que establece la confección de un nuevo padrón y el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones de la Argentina. El Estado obliga a enseñar y aprender, el Estado obliga a marcar el paso en el servicio militar obligatorio, el Estado también obliga a votar. No es lo mismo la consecuencia extraordinariamente benéfica, creo yo, de la educación obligatoria que las consecuencias derivadas del servicio militar obligatorio. La ley electoral responde a dos condiciones principales. El primero es para contener a los radicales y el segundo es a contener las fuerzas políticas obreras, especialmente encontrar una manera de contener a los anarquistas a principios del siglo. Es un acto deliberado de parte de la élite política frente a los obreros, dividirlos, digamos, incorporar algún sector del movimiento obrero y aislar el otro sector, para que, como pasan los años y el movimiento obrero se nacionaliza, es decir, que los hijos de los inmigrantes tienen la ciudadanía, cada vez, pero muy despacio, más obreros van a votar. Y creo que es un juego bastante sutil y muy inteligente de parte de la élite desde este punto de vista. La primera década del siglo es particularmente conflictiva, de modo que la apertura del sistema político podía tener la ventaja de crear lugares donde los conflictos sociales pudieran negociarse en términos más normales o más civilizados y sacar la confrontación de la calle y llevarla al Parlamento. Pero me parece que hay otra cuestión bastante importante, que es el descontento que en buena parte de la élite, de los sectores más inteligentes o quizá más progresistas de la élite, existía acerca de su propio funcionamiento político. La ley Sáenz Peña es importante por eso, no por dar satisfacción a una demanda previa, sino por empezar a generar la demanda democrática, ¿no? Por eso me parece que hay que mirar un poco desde este ángulo no tan tradicional la reforma política. Yo creo que la ley Sáenz Peña se sanciona porque lo que llamamos genéricamente oligarquía, nombre que desde luego no es del todo exacto, pero podemos entendernos diciéndolo así, porque la oligarquía pensó que ganaba esas elecciones y lo lógico era que efectivamente ganara el favor del país una vez que el electorado argentino pudiera votar libremente. Uno piensa que un argentino de 20 años de edad, que tuviera estos 20 años a los 1880, tenía 50 años de edad en 1910 y podía comparar aquel país donde todavía los indios ocupaban la tercera parte del territorio, que no tenía capital federal, que no tenía un Estado nacional fuerte, que carecía de moneda, en fin, era un país en esbozo. En 30 años, en el centenario, era un país que era orgullo de América Latina y orgullo de la civilización europea, con un sistema de comunicaciones espléndido, con una clase social media que estaba en alza, con un sistema educativo realmente asombroso. Y bueno, esos 30 años de prosperidad se había debido a la acción de estos gobiernos oligárquicos, los de Roca o los que Roca habían parado. La ley Sáenz Peña, por una parte, es
el desenlace esperado desde el comienzo del proyecto lanzado por la Constitución de 1853-60, es decir, la creación de una república posible que en algún momento se iba a transformar en república verdadera. Lo que advierten los dirigentes políticos es que un sistema político tan disgregado, y disgregado porque no afronta ninguna oposición real y por lo tanto no debe organizarse ni consolidarse, no crea una base lo bastante sólida para un Estado que, como gravita cada vez más en la sociedad, cada vez más necesita ser reconocido como una autoridad legítima por la sociedad. De tal manera que la ley Sáenz Peña está destinada a crear, como se decía, partidos orgánicos, es decir, partidos a través de los cuales se establece la conexión entre la sociedad y el Estado. ¿Qué saben estos radicales para gobernar? Aprenderán. El país necesita 2 partidos, como en Inglaterra, para ir turnándose en el gobierno. Nosotros somos el país. Y la estupidez de Sáenz Peña es entregar las riendas del Estado a revolucionarios o ácratas. Este Sáenz Peña, ¿con qué nos ha salido? Con el voto secreto, nada menos. No se preocupe. Aquí no cambiará nada. De lo que le digo. Las primeras elecciones con el nuevo sistema dan el triunfo a los radicales en Santa Fe y la capital. Los primeros legisladores, boinas blancas, llegan al Congreso. Sin duda que el irigoyenismo fue el movimiento popular, el primer radicalismo fue un movimiento popular. Tan popular que apenas se aplica la ley Sáenz Peña, el mismo año 12 se lo aplica en la provincia de Santa Fe y naturalmente gana la Unión Cívica Radical. En 1913 se vota en Entre Ríos por la ley Sáenz Peña y allí también gana la Unión Cívica Radical. Córdoba al año siguiente también se vota por la nueva ley y también gana la Unión Cívica Radical. También en 1912 se produce la protesta conocida como el Grito de Alcorta, liderado por Francisco Bulzoni, José, Pascual y Francisco Netri. Los chacareros de la provincia de Santa Fe deciden hacerse oír. Tras 2 años de precios bajos para sus productos y altos alquileres, comienzan a agremiarse y declaran la huelga del campo. Se niegan a levantar la cosecha. Piden que los arriendos duren más para poder mejorar los campos, que bajen los precios de los alquileres que les cobraban los terratenientes y que les dejen criar animales domésticos. El Grito de Alcorta significó un avance en las condiciones de trabajo de los chacareros y la creación de la Federación Agraria Argentina, entidad que aún hoy defiende los intereses de los pequeños propietarios. En 1914 muere Sáenz Peña y lo sucede Victorino de la Plaza. Son años difíciles. La guerra provoca la disminución de las rentas aduaneras y la suspensión del ingreso de manufacturas y combustibles. Frente a esta situación, comienza a insinuarse una muy tímida tendencia industrialista, con la creación de la Dirección Nacional de Industrias. Se realiza un censo nacional. El país tiene 7.850.000 habitantes, 26 millones de vacas y 46 millones de ovejas. En 1915, la Argentina declara oficialmente su neutralidad frente al conflicto europeo. En 1916, se producen las primeras elecciones nacionales según la ley Sáenz Peña, en la que se impone la fórmula Irigoyen-Luna.